Hoy nos acompaña en Periodista Digital Pablo Molina, que viene a hablar de su libro Los genios del trinque. Es un libro donde se describe con mucho humor y bastante sinceridad, puesto que es algo que conoce bastante bien Pablo, ese mundo curioso de la administración, de los funcionarios y sobre todo esa parte dedicada a repartir subvenciones. Bienvenido a Periodista Digital, Pablo. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, el personaje del libro tiene bastante de autobiográfico, me imagino. Sí. De hecho, en el subtítulo ya hay una referencia a esa vertiente autobiográfica. Y bueno, sí, el hecho es que yo fui durante 20 años, nada más y nada menos, 20 años de mi vida, funcionario autonómico, dedicado además a repartir subvenciones, a corromper a la sociedad. Y entonces, pues sobre todo en una época, cuando yo entré en la administración, que acababa de arrancar el invento autonómico, que era cuando todo este tipo de disparates que ahora se ven, que nos han llevado a la ruina y que estamos aquí a ver si intentamos salir de la crisis, pues fue cuando empezaron a adquirir carta de naturaleza. Yo entendí que eso sería una enseñanza muy buena para la gente que no vivió aquella época, sobre todo, pues recoger en un libro cómo funcionaba la administración autonómica ya desde sus inicios. O sea, esto lo que tenemos ahora no es consecuencia de que haya venido una clase política especialmente torpe, sino que ya pues la semilla ya estaba plantada desde el inicio del Estado autonómico. Con esto rompes un poco esta idea ahora que hay virginal, esa idea casi de que la transición fue todo virginal, maravilloso y que esto se ha corrompido, ¿no? O sea, aquí tú cuentas desde el principio, además que un pequeño detalle. Yo cuando lo leí decía, pero vamos a ver si conociendo a Pablo, la edad que tiene más o menos, no exactamente, pero esto es los entes preautonómicos. Sí. ¿Qué figura tenía que ser un niño, o sea, tuvo que ver eso con los ojos inocentes del casi del niño. Sí, bueno, yo entré en la administración con 18 años. Aprobé las oposiciones, pues acababa de terminar formación profesional, que era lo que estudiaba, y ese mismo verano pues me presenté a las oposiciones ahí y aprobé. Y claro, efectivamente, pues es esa mirada de un joven, además de un pueblecito pequeño, que va a la capital a enfrentarse, ¿no? A trabajar en la administración, que entonces tenía pues gran prestigio. Acababa el franquismo, todavía estaba muy reciente, y durante el franquismo la gente de aquella época lo sabe, ser funcionario era, un respeto. Claro, ¿qué madre no ha querido que su hijo sea funcionario? Y ya si es abogado del Estado ni te cuento. Bueno, o ingeniero de caminos, o sea, del Estado. Eso era ya una clase social por sí mismos, ¿no? Era un puesto muy prestigioso, hasta que empezó el invento autonómico. Ahí ya, aquello fue ya, solamente hay que leer el libro y ver lo que pasaba por ahí. Claro, porque aquí aparecen algunos personajes sorprendentes, pero tú aseguras que son auténticos. Este director general, 19 añitos, que entre reunión y reunión se va a jugar a las maquinitas. Vamos, que no quedaba con sus amigos del Instituto de Milagro. Sí. El libro tiene forma de ficción, porque entiendo que tendrá también más libertad para introducir luego otros elementos y que el conjunto sea... Además, porque la temática me parecía más poco aceptable, poco adaptable para un ensayo, ¿no? Me apetecía más hacerlo pues con una dosis de ficción. Y entonces, pues alguna gente que lo lea puede pensar que es un disparate del autor, ¿no? No. Hubo un director general de una comunidad autónoma nombrado cuando tenía 19 años, que entre reunión y reunión pues se bajaba a la Gran Vía, que era donde estábamos, y enfrente había una sala de juegos recreativos, echaba unas partiditas a los marcianos y subía otra vez a la siguiente reunión, del PSOE, por supuesto, socialista, y por supuesto enchufado por su señor papá, que era un alto cargo del partido en aquella época. Todo lo que se recoge en el libro ha sucedido y no me lo ha contado nadie, eso lo he vivido yo. Ahí vemos que hay una población o una fauna, podemos decir, funcionarial bastante peculiar, ¿no? Ahí en el departamento donde tu personaje o tú caes, ahí convivís este jovencito de 18 años que llega a político, aunque poco a poco se va quemando con los socialistas, con la perroflauta que diríamos hoy en día, pero de todos modos a la cual tratas con muchísima bondad, con una persona idealista, junto a este funcionario resabiado, franquista, que echa de menos cómo funcionaban las cosas antes, claro. Y esta señora trabajadora, buena persona que no se mete nunca en política, ¿no? O sea, tú tenía que ser un mundo bastante peculiar. Sí, peculiar porque era el rompeolas de dos mundos completamente distintos. Por una parte, la gente que venía de la Diputación, de las diputaciones, del franquiense, pues funcionarios que además
muy serios, muy meticulosos, muy respetuosos, obsesionados con la burocracia en el sentido en el sentido bueno del término, ¿no? En el sentido de no hacer nada que pueda suponer una ligera irregularidad y ajustarse a todos los procedimientos y tal. Y de pronto, pues una horda de progres, enchufados todos, que bueno, piensan que aquello, que es una confusión muy normal, que todavía se da en la izquierda, piensan que el partido y la administración es la misma cosa. O sea, que nosotros mandamos en el partido ha ganado las elecciones, ergo, esto es nuestro y aquí mandamos nosotros y se acabó. Claro, cuando te coge en medio, como me pasó a mí, le pasa al personaje de la novela, pues claro, se dan circunstancias, se dan situaciones absolutamente asombrosas. Por la incredulidad de unos, de los que vienen del franquismo, que no creen que eso pueda estar pasando en su querida administración, y luego por la desvergüenza de otros que, bueno, dicen, bueno, no, esto es nuestro y vamos a administrarlo como queramos y vamos a gastar el dinero en lo que queramos y vamos a enchufar al que queramos. Y todo eso, pues así empezó el invento autonómico. Pero incluso entre estas últimas hordas que llegan hay alguno que tiene rasgo de honestidad. Cuentas el episodio del tribunal de acceso donde, bueno, pues ponen de presidente a un sindicalista, sí, y sin embargo el sindicalista, afín al Partido Socialista, se niega a obedecer órdenes de enchufar a una persona. Sí, esas cosas también pasaron. Y esa escena ocurrió. Y yo era el secretario de ese tribunal. Como en todo, o sea, en todos los sectores, en todos los ambientes, hay también gente bueno, gente honrada y gente que actúa con honestidad y tal. Lo que se denuncia en el libro pues es la corrupción institucional, es decir, que luego hubiera gente noble y que actuara pues de acuerdo a una recta conciencia y haciendo las cosas bien, pues era cierto, pero la tendencia general es que ahí valía todo y ahí vale todo, pues al final pues se aprovechan los más golfos. Y ahí vale todo, incluso pagar todo tipo de gastos que nada tienen que ver con la administración para uso y disfrute personal. Sí, también. Sí. Ahí había los preservativos para las campañas de verano, también se financiaban por la administración, hasta que un interventor procedente del franquense, con el hombre, pues le pareció que tal vez es demasiado ya que los contribuyentes estuvieran pagando también, en fin, esos adminículos utilizados por la gente de progreso, ¿no? Claro. Entonces, sí, él lo denunció dentro de la administración y aquello fue espectacular. Y eso es desternillante. Pero pero no solo no destituyeron al culpable, sino al revés. O sea, lo felicitaron porque era alguien que por fin había entendido que la administración había que modernizarla. Y la forma de modernizarla los socialistas pues era esa, por ejemplo, pues comprando condones. Y también se modernizaba pagando viajes a Madrid a un montón de funcionarios, altos cargos, que dieron un espectáculo lamentable que además tú me comentabas que es real. O sea. Sí, es real. Ese capítulo yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Pero es que Madrid en aquella época, yo creo que la hostelería de aquí en Madrid vivía prácticamente o en gran parte de las delegaciones de las comunidades autónomas que constantemente estaban viniendo aquí a mostrar o a reuniones o a no sé qué, ¿no? Siempre había viajes a Madrid. Y cuanto más lejos era tu provincia, todavía más viajes. Había que reunirse mucho y había que mostrar en la capital de España pues todas las cosas que se hacían en la provincia o en la comunidad autónoma, ¿no? Sí. Y aquella hubo una época que yo creo que aquí la gente en Madrid, los hosteleros, yo creo que eso lo notaron mucho, la creación de las autonomías. Sí. Pero también a veces los funcionarios teníais que disfrutar de pura maldad y diversión. Vamos a ver, o sea, cuando llegan y te cuentan que altos cargos han dado determinados espectáculos poco gratificantes. Sí. En fin, por el uso y abuso del alcohol. Muy divertido. Pero es lo normal cuando el director general tiene 19 años y va con sus amigos. Claro, con cargo el presupuesto, con cargo el dinero de los contribuyentes, pero va con sus amigos de juerga a Madrid, que en el fondo es de lo que se trataba. Pues ¿qué pasa? Pues lo que pasa cuando un grupo de mozalbetes pues se va a Madrid con muchísimo dinero, una tarjeta de estas de oficiales y tal, y pues y todos los gastos pagados. Y pudieron decir eso de usted no sabe con quién está hablando. Sí, es una frase que lo único que permaneció del franquismo, ¿no? Sí, esa frase los socialistas la han utilizado mucho cuando los han pillado con las manos en la masa. Usted no sabe con quién estoy hablando. Sí. Estamos hablando antes de senador de La Gomera, que también es... Efectivamente, pues eso es. Alguno queda, ¿no? Pero dime la verdad, o sea, tú ahí te tenías que ver espectáculos tremendos, divertidos. No me digas que ahora, visto los años, no te hubiera gustado que en aquella época hubiera habido teléfonos móviles con cámara para grabar todo eso y subirlo a las redes sociales y...
No, sabes tú muy bien. Hubiera habido las tecnologías que hay ahora, bueno, aquello hubiera sido espectacular, espectacular. O sea, no hay palabras. Hubiera sido para, bueno, no sé, una época que hubiera quedado marcada ya para las sucesivas generaciones. Yo contribuyo a que la gente joven, esto lo refresque, o por lo menos lo conozca, los que no lo conocen. Ya que no había móviles y que no había redes sociales, pues bueno, aquí hay un librito que recoge todo lo que pasaba en aquella época. Fíjate, al margen de los dos episodios divertidos, anécdotas, esperpénticos, a mí una cosa que realmente dices, joder, en algunas cosas tenía que ser muy duras. Aquí, cuando en su día despidieron a un funcionario, a un empleado de la Junta de Andalucía por escuchar a la COP, en la época de San Jiménez de los Santos, sí, cierto, sí. Salió en los periódicos y tal, pero tú cuentas como ahí escuchar a, bueno, pues, Antonio Herrero, en fin, que en paz descanse, Sí. era un problema. Sí. Ya te digo, es que todo parte de esa confusión natural que en el PSOE, pues en los socialistas, funciona con gran naturalidad, que es pensar que la administración y el partido pues son la misma cosa. Entonces, igual que en la sede de una sede de un barrio del PSOE, en la sede del PSOE de cualquier barrio, pues nadie se le ocurriría escuchar a la cadena COPE en aquella época, Federico Jiménez Los Santos, pues entendían que en la administración, por ser ellos los socialistas los que estaban en ese momento dirigiéndola, tampoco se podía escuchar en la radio. Había que escuchar la cadena SER y había que leer El País. Por cierto, El País, que se regalaba a toneladas en todos los departamentos administrativos, en fin. Y eso pues, hasta hace poco, incluso en Andalucía, todavía sigue pasando. El problema en Andalucía es que siguen igual. Sigue lo que se refleja en este libro, referido a los años 80, 90 de la administración autonómica, pues en Andalucía todavía se preserva. Pero hay que aclarar que El País se regalaba, no es que El País fuera generoso con las comunidades autónomas y le regalara el periódico. Sino... No, lo he dicho mal, exactamente. Se compraba, efectivamente, se pagaba y luego en montoncitos pues se regalaba a los usuarios de los servicios públicos para que disfrutaran de la lectura de Progreso, sí. Y bueno, la gente disfrutaba de la lectura de Progreso o no. Pues lo que pasa es que aquí en España te pones a regalar cualquier cosa y la gente te lo quita de las manos, ¿no? Entonces, simplemente porque es gratis, ¿no? No sé yo si muchos llegarían a leer El País o no, pero vamos, de hecho se regalaba, sí. Después una nota realmente divertida es una de estas escenas que además hablábamos antes de esta, ¿no? Que casi parece sacada del cine costumbrista este italiano bueno, divertido, cuando sacan este tal, es el de... que en el fondo son tan parecidos a nosotros, ¿no? Es esto cuando hay una rebelión de funcionarios, quejas, protestas, entonces en la asamblea alguien propone, bueno, pues vamos a cumplir escrupulosamente nuestros horarios, ¿no? Sí. Y menos mal que un compañero ya de edad provecta, ya próximo a la jubilación, pues tuvo un arrebato de sensatez y dijo, hombre, no vayamos a perjudicarnos tampoco. O sea, vamos a cumplir el horario a rajatabla, no vayamos, estamos de huelga, no vamos a trabajar más. Sí, bueno, las cosas que pasaban en los felices 80, de allí, pues en fin, pasaban todo eso y más. Pero no os controlaban los horarios de modo alguno. De un modo muy rudimentario, pues había unas hojas de firmas que pues tenías que firmar todos los días, el conserje pues si llegabas pues un poco más tarde, pues el conserje pues miraba y si no estaba el jefe pues podía firmar y tal, en fin, lo que pasa en todos los... Pero más que el cumplir el horario en sí, que bueno, tiene su razón de ser cuando hay muchísima gente trabajando en un sitio, pues se supone que en fin, tienes que estar unas determinadas horas en tu puesto de trabajo. A mí lo que me llamaba la atención era el escaso control sobre el rendimiento de la gente, que en la administración pues es muy difícil, tal y como está montada, que se pueda organizar de otra manera. O sea, pues, había gente que podía cumplir su horario a rajatabla y no hacer nada. Y la administración es muy difícil que eso tenga consecuencias, ¿no? Y bueno, pues que los sindicatos de clase alta, UGT y comisiones obreras, pues siempre están en contra de cualquier criterio para que las retribuciones sean, pues en fin, de modo individualizado y tal. Y eso es muy difícil de controlar. Con el tema de los controles de horarios, pues hemos pasado pues de todo, desde la hoja de firmas por ordenador, luego por unas maquinitas especiales y tal, pero quien hizo la ley hizo la trampa. O sea, eso no... Y bueno, también contabas en el libro, ¿no? Cómo bueno, pues todos estos, como eran técnicos no titulados. Sí. Eso es un hallazgo sensacional. Y en fin, cómo el perfecto incompetente puede llegar a lo más alto de la administración. Bueno, realmente sí, en fin, si hay gente que sin saber por dónde pasa, que pensando que Ebro pasa por Madrid y puede llegar a ser profesor, cualquier cosa es posible, ¿no? Sí, que la gallina es un mamífero, ¿no? Sí.
Claro, lo que pasa es que los socialistas en el arranque del invento autonómico se pasaron de frenada, porque no solamente enchufaron a muchísima gente, a miles y miles de personas, sino que además los pusieron en puestos de muy superior categoría a la que esta gente podía aspirar a lo largo de su vida profesional. Eran contratos que se hacían pues de una parte el consejero y de otra parte pues el trabajador, sin sujeción a ninguna ley. Por lo tanto se establecían unas retribuciones más o menos arbitrarias, y el problema ocurría cuando se quería hacer funcionario a esos que habían entrado sin oposición. Se les hacía una prueba pues en fin, hasta para que cualquier débil mental la superara, y con eso ya era funcionario. Pero ¿qué pasaba? Que esas retribuciones que cobraba esa gente, esos enchufados, luego no se correspondían, mejor dicho, se correspondían con las escalas más altas del sistema autonómico, del funcionarial. De tal forma que pues un señor que sus estudios pues no tenía el certificado de escolaridad, pues estaba cobrando un sueldo que correspondía, pues por ejemplo, a un titulado del nivel A, que tienen que ser licenciados, ¿no? Claro, ¿cómo haces funcionario a un señor para seguir pagándole ese sueldo si no solamente no es licenciado, sino que no ha estudiado prácticamente nada, ni el bachiller? Solución: técnicos no titulados. Es decir, se les pagaba como de acuerdo a tal responsabilidad, pero ya se reconocía que no tenían esa titulación. A cambio se les daba un plazo, que creo que era de 10 años, para que sacaran un titulito universitario, el que fuera, una diplomatura, de tal manera que esto, claro, los progres son como son muy vagos. Pasaron los 10 años y muchos de ellos no habían conseguido todavía terminar sacar una diplomatura. En esa llegó el Partido Popular al gobierno, en el año 95, que hubo un vuelco autonómico y tal. ¿Qué hizo el Partido Popular? ¿Expulsarlos a todos? No. Les dio 5 años más para que sacaran ese titulito y luego ascenderlos a todos, pues en fin, las condiciones que merecían. Claro, dirían eso de nosotros no somos así. No, claro, lo decían expresamente. No, nosotros no hemos venido aquí a tocar nada, hemos venido porque pedían perdón. O sea, aquí la derecha en España ha pedido perdón por ganar las elecciones a la izquierda, que es algo que cuando estaba dentro de la administración no lo entendías. Oiga, pero si tiene usted aquí a todo este atajo de gente que ha entrado en la administración de aquella manera, póngalo usted en la calle, haga unas oposiciones y que apruebe pues el que más lo merezca. No, yo tengo dicho y reto a quien quiera que me demuestre lo contrario, que el PSOE los enchufa y el PP los asciende. Y eso lo he visto yo en la administración, no me lo ha contado nadie. Pero también tiene que ser divertido contar cuando gana por fin el Partido Popular, y entonces está esa reunión con los altos cargos, todos con su respectivo carnet del Partido Socialista, muertos de miedo, menos Juan, o Pablo. Sí. Entonces, Pablo es el único que pone algo de sentido, le miran con cara de odio todos. Como todos se deben hacer a pelota a este tipo del Partido Popular y respirar aliviados. Sí, fue un alivio para todos ellos, porque ellos pensaban que les iban a tratar el PP como ellos hubieran tratado al PP de estar en esa situación. O sea, ellos, si hubiera sido al revés, al entrar a la administración hubieran cortado cabezas, hubieran desmembrado a todo el mundo, hubieran hecho una auténtica masacre. Y pensaban que el PP se iba a comportar como ellos, como los socialistas. Se sorprendieron, claro, cuando vieron que no solamente no ocurría nada de eso, sino que al revés. Pues precisamente por eso de ser progresistas y socialistas y tal, pues tenían una gran deferencia hacia ellos, ¿no? Entonces los promovían todavía puestos, más que nada también para dejar un poco de sitio, porque había que colocar también unos cuantos y tal. El PP ha colocado menos, ha enchufado menos, pero bueno, hombre, eso es un fenómeno transversal, o sea, tampoco... Alguno tiene que colocar, alguno siempre, alguno se cuela, algún compromiso, en fin, no como el PSOE, pero en fin, también. Sí, por ejemplo, con estos del PP seguía pasando esto de, claro, esta situación es absurda, de, bueno, el jefe ha negociado una liberada sindical que no ha trabajado, que se presenta jefe a negociado llevando años sin trabajar, y le dan el cargo para no seguir trabajando, y entonces el pobre Juan, al cual no le ascienden, pero tiene que hacerse cargo seguir haciéndose cargo de la responsabilidad de un jefe de negociado. Sí, además haciendo una trampa con los emolumentos para poderle pagar la diferencia que le correspondería. Sí, eso ha ocurrido. Hay, claro, los concursos de méritos en los tribunales hay una fuerte representación sindical. De tal manera que, claro, pues, hombre, quien hace las normas del concurso y quien lo maneja, pues lógicamente pues es el que tiene las claves para ver quién puede o quién no puede entrar a determinada plaza. Y claro, los profesionales del sindicalismo
esos todos están en la máxima categoría a la que pueden llegar, todos, porque es normal, son ellos los que manejan el cotarro, entonces, de tal forma que efectivamente hay jefes de negociado, jefes de área que nunca han trabajado. O sea, están cobrando esos emolumentos y entonces tienen a un nota, a un piernecillas que ha entrado por ahí, que han visto que el chaval o la chavala es espabilado y tal, y le ponían pues un sobresueldo pues con unas horas extra ficticias o tal, para que proponerle que siguiera haciendo el trabajo del otro que estaba liberado por el sindicato y que jamás había llegado a mover un papel. Y no lo hemos dicho, pero Juan trabaja en el área de subvenciones. Encima. Área en el cual Pablo parece ser que también trabajó en el área de subvenciones. Sí. Y Pablo, además, sabemos que es un gran especialista en subvenciones. Tienes una curiosidad morbosa por esta materia, el dinero público. Bueno, en tu época allí, y después, si quieres, también, ¿cuál es la subvención más curiosa, escandalosa, surrealista que te hayas encontrado? Sí. Bueno, es que en aquella época se daban subvenciones discrecionales de tal manera que no había... Hombre, salió una ley de subvenciones hace no mucho, en 97 o en el 2000 algo, que ya puso un poquito de orden. Pero hasta ese momento las subvenciones podían ser en fin, una cosa absolutamente discrecional. De tal manera que un director general o cualquier cargo político podía dar subvenciones virtualmente para cualquier cosa. Y además sin publicidad. O sea, no era necesario que hiciera publicidad, pues a través de un convenio y tal. Y bueno, pues ahora mismo me costaría mucho seleccionar un ejemplo, pero sé que se firmaban convenios con las instituciones más absurdas para los fines más lamentables. O sea, pues no sé, para un señor que participaba en el Rally País Dakar con una moto, y pues bueno, se volvía siempre en la primera etapa porque no daba más, pero bueno, pues le soltaban, pues hay una millonada, ¿no? Y esto ya digo, sin publicidad, sin concurrencia y sin nada. Ahora esto ya ha cambiado un poco, ¿no? Las subvenciones siguen siendo absurdas en su mayor parte, aparte de que son pues, un mecanismo para corromper a la sociedad. Yo estoy en contra de todas las subvenciones, sean cual sea su fin. Pero bueno, ya se siguen dando subvenciones muy absurdas, pero al menos sí que se exige que se sujeten a un procedimiento. Antes ni eso, o sea, antes el dinero era pues nada, pues como si el alto cargo tuviera la caja fuerte ahí con el dinerito y ya lo pudiera repartir. Pero tú conociste ya una época también en la que sí que había que cumplir ciertos procedimientos, porque incluso vemos como estos genios del trinque, propio y para los amigos, se dan cuenta que incluso para poder cumplir las normas, por laxas que sean, necesitan gente que sea capaz de hacer el truco, ¿no? Claro, el problema es que cuando vas a dar una subvención a uno solo, sí que pues firmabas un documento, un convenio y tal, y pues se soltaba el dinero. Pero claro, cuando tienes que subvencionar a un sector determinado amplio, donde hay pues varias asociaciones o muchas asociaciones, eso ya, ese mecanismo ya no te vale. Tienes que hacer algo que se suponga que es ecuánime, ¿no? Y que vas a tratar a todo el mundo igual, con unas bases y tal. Y claro, eso suponía grandes quebraderos de cabeza, porque el objetivo no era repartir las subvenciones de acuerdo a un baremo aséptico, sino dar las subvenciones a quien tú querías dárselas en la cuantía que ya habías negociado previamente con la gente de Progreso, progresistas, todo, que ibas a darle, y luego lo demás, si sobraba algo, pues para los demás, ¿no? Pero claro, para eso había que tener unos mínimos conocimientos y unos rudimentos de matemáticas, ¿no? Cosa que en aquella época los técnicos no titulados no manejaban mucho. Pero bueno, por lo que cuentas, yo creo que es matemática de secundaria lo que había que manejar. Sí, José Antonio, pero hemos visto los exámenes para profesor de secundaria, lo que ocurre, o sea, en fin, está la cosa muy mal. Muy flojita en matemáticas. Sí, era un sistema curioso, ¿no? Tú lo cuentas, aquí no consiste en... Hay un baremo... Y después a partir de eso se dan los puntos y se decide la cantidad. No, aquí primero se decide la cantidad, claro, el fenómeno después a partir de ahí se dan los puntos y después vemos cómo se hace el baremo para dar esos puntos. Exactamente, el proceso es a la inversa, claro. Primero se decide la cosa así. En fin, yo creo que la gente no tiene que ser ingenua. O sea, cuando hay una convocatoria de subvenciones pueden saber perfecto, pueden tener claro que el cargo público que va a gestionarla ya sabe a quién se le va a dar el dinero. Es más, los que van a resultar más beneficiados ya saben antes de que salga la convocatoria de subvenciones cuánto dinero le van a dar. Eso es así. Yo creo que la gente ya es mayorcita para que se vaya cayendo del guindo. Y después la cosa está porque no solo es el que da, es el que la recibe, ¿no? Lo que tú cuentas, ¿no? Como que van a llorar, pero que no me has dado. Y entonces le prometen, no te preocupes, año que viene te damos el doble y cosas así, ¿no? Sí. Es un drama también para los funcionarios que estábamos en esa labor, porque teníamos que atender a esa gente, a los que se habían visto
postergados y no entendían por qué, porque claro, habían cumplido todos los requisitos, habían aportado toda la documentación, entonces como a este le dan 150.000 pesetas o 4 millones de pesetas y a mí no me dan nada, no lo entendía, claro, normal, es que no era, que era imposible, no se podía entender, pero el funcionario que estaba en aquel papel pues era el que tenía que parar el golpe y, en fin, y finalmente eso se resolvía exactamente así. Usted no se preocupe usted que el año próximo le vamos a dar lo que no hemos dado este año, más otra parte del año próximo. Sí. Y ya para terminar, lo que me queda claro es que tú no quieres ser político. Porque si tú tuvieras alguna esperanza, por poco que fuera, después del alegato final... Sí, el alegato final a Ayn Rand, ¿verdad? Sí. O sea, en contra del Estado autonómico, del sistema autonómico, es algo que hago por mis hijos, ¿no? Porque, en fin, para ver si cuando ellos tengan que pagar impuestos, pues si pueden pagar menos de los que ha pagado su padre y su madre, pues mejor para ellos, sí. No, lo de político, yo creo que hay cosas más importantes en la vida. Esto de yo me dedico a la política porque quiero cambiar la sociedad y porque soy muy noble y quiero hacer felices a mis ciudadanos, pues ponte a trabajar, ¿no? Y deja y no le robes su dinero, ¿no? Si quieres hacer felices, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? No, esa tentación yo desde luego no la he tenido. Tampoco me ha ofrecido nunca nadie en ningún partido formar parte de sus estructuras, o sea que tampoco he tenido la tentación ni creo que la vaya a tener. Lo que sí quería decir, antes de terminar, si me lo permites, es que el libro es, porque he leído en algunos sitios que algún funcionario que se ha dado por aludido, porque piensan que los genios del trinque son los funcionarios, ¿no? Y el libro en realidad es una defensa de los funcionarios, de la gente que se preparó, que aprobó unas oposiciones con mucho esfuerzo, que llegó a la administración, que trabaja honradamente y que pues está viendo o vio en su momento cómo pues una caterva de indocumentados les adelantaban el escalafón y además tenía esa persona, ese funcionario, que sacar el trabajo de todos ellos. Okay. Que esos son casos que yo he vivido y toda la gente que haya trabajado en la administración en aquella época ha vivido seguro. Y este es un libro que es un homenaje también a todas esas personas que, como Juan Martínez, el protagonista de la novela, lo pasaron muy mal. Claro, eso lo hablamos antes de entrar, ¿no? Como que sí, es verdad que te ríes, bueno, pues ahora vamos a tomar las cañas, ahora vamos a quedarnos un poco antes. La anécdota de, cuidado, no nos hagamos daño. Pero es verdad que es benévolo con el funcionario trabajador y honrado, que lo hay, y que nos hablas de gente que más allá de ideología son gente honesta y que trabaja muy duro. Eso sí que hay que tenerlo. Cierto, y por unos sueldos que son muy modestos en muchos casos, las escalas más bajas de la administración, del grupo E, el grupo D, conserjes, auxiliares administrativos, un auxiliar administrativo de un juzgado, que además puede estar de trabajo puede estar echando hasta horas extras el pobre y tal para llevar sus asuntos de juzgado, pues puede estar cobrando 1.000 euros, o sea que encima de todo son unos héroes, ¿no? Después, sobre todo, pues de haber visto pasar a su alrededor pues todo lo que han visto, todo lo que hayan vivido en aquella época. Y bueno, cuando hablábamos del alegato final, hay una frase que a mí la verdad es que me dejó, porque es una reflexión bastante humorística pero muy profunda. Cuando dices, bueno, el señor, el padre de familia, o no recuerdo la frase exacta, pero algo así como el que tiene recursos, que no se atrevería a robar a una pareja joven en paro, se queda tranquilo consigo mismo cuando lo hace a través de la subvención. Claro, es lo que ocurre. Hay unas subvenciones muy curiosas que todo el mundo las celebraba mucho, que era cuando las comunidades autónomas decían: este año los libros de texto para los niños, gratis. Bueno, eso seguimos oyendo que se reclama. Sí, en algunas comunidades, como en Murcia, eso lo han retirado. O sea, subvenciones se han suprimido porque no hay dinero y tal. En primer lugar, de gratis nada. Los libreros tenían que cobrar ese dinero y tal. O sea, y de tal manera que se daba la circunstancia de pues un matrimonio joven que no tiene hijos, pues estaba pagando con sus impuestos pues los libros del vecino de al lado, que a lo mejor el hombre es notario. O gente que no necesita en realidad pues una subvención para comprar los libros a sus niños. Probablemente no, seguro que había y hay familias que no solamente los libros, pues es que no tienen los pobres ni prácticamente ni para darle comer a los niños, pero esas subvenciones ahí para todo el mundo con carácter general, pues bueno, claro, pues efectivamente. Si le robas a tu vecino, que es una parejita que se acaban de casar y que están los pobres porque no ganan nada, pues te llevan a la cárcel. Ahora, si le roba el gobierno en tu nombre, pues no pasa nada, y además tú lo celebras, porque mira qué bien, qué simpático es el presidente de la autonomía, que este año no tengo que pagar los libros a los niños. Al final es esa frase, creo que era de Bastiat, corrígeme si me equivoco, algo así como que el Estado es esa afición por la que todos intentan vivir a costa de todos. Exacto, sí, así es.
Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por haber venido a Periodistas ¿Qué tal? A hablar de Genios del Trinque. Solo resta recomendar, de verdad, es un libro divertido, yo me lo he pasado muy bien, ha conseguido que incluso alguien en el metro me mire en algún momento diciendo ese tío está loco porque hacía riéndose aquí en medio, vamos a ir con el tren medio paro por la huelga y sin embargo este tío está riéndose, ¿no? Pues eso lo has conseguido, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, sobre todo por haberte leído el libro, ¿eh? Has hecho unas preguntas muy, muy adecuadas, muy precisas, muy en sazón, en fin, que demuestran que efectivamente te has leído el libro. Muchas gracias.